oportunidad de poder hablarle a alguien del Señor, o la oportunidad de poder orar por alguien y bendecirle en el nombre del Señor. Seguramente que muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido esa oportunidad de poder acercarnos a alguien durante esta semana y poder compartirle algo de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, poder orar por alguien que estaba necesitado o con falta de oración, y pudimos ir en el nombre del Señor y poder orar y poder bendecir a estas personas pues necesitadas del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que yo quiero compartirles en esta mañana es un poco acerca de esto, ¿no? de compartir nuestra esperanza. El domingo pasado vimos que estamos llamados a guardar, a retener, a perseverar en la fe que profesamos, porque grande es nuestra recompensa. Estamos llamados a perseverar y a retener la fe que profesamos, porque fiel es el que prometió. Y me gustaría compartir con vosotros estos versículos que se encuentran en el libro de Romanos capítulo 10, empezando la lectura bíblica en el capítulo 13, que dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Me gusta todo aquel, no solamente unos cuantos. Todo aquel que invoque, que clame, que busque ayuda en el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Será. Me gusta, no dice quizás pueda ser salvo, no, será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Vale? Esta es una afirmación, es una promesa. Y ahora lo siguiente, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Ahora quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 6, capítulo 1. Sí, 6, es correcto. Isaías capítulo 6, versículo 8. Los 3 versículos que hemos leído en el libro de Romanos, capítulo 10, son preguntas. Son preguntas que el Señor hace. ¿No? Eso es lo que hemos leído en el libro de Romanos. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo predicarán? Son preguntas que el Señor hace. Y cuando hay preguntas, ¿qué esperamos? Respuestas. Así que yo lo que quiero compartirles en esta mañana son preguntas y respuestas. Esto no tiene nada que ver con ningún programa de televisión que parece, ¿verdad?, de estos programas que hay en la televisión, programas como Saber Ganar. No tiene nada que ver con esto. No hay ningún programa de televisión, no hay ningún concurso. Esto es algo más serio. Son preguntas que el Señor hace. ¿A quién? A su pueblo. ¿Y el Señor qué espera? Pues evidentemente espera una reacción, espera una respuesta de parte de su pueblo. ¿Y cuál es la respuesta que hace en este caso el profeta Isaías? Vamos a leerlo. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Preguntas y respuestas. Preguntas que Dios hace y respuestas que el Señor espera de su pueblo.
El Señor quiere que haya una reacción por parte de su pueblo cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando nosotros escuchamos su voz. ¿Quién irá? Estos versículos que hemos leído en el libro de Romanos, si lo leemos del 15 hacia arriba, 14 y 13, vean también cómo se puede leer de esta manera. Dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo invocarán a aquel en el que no han creído? Si no son enviados, si no hay quien les predique, no hay quien oiga, no pueden convertirse al Señor. Así que aquí encontramos preguntas que Dios hace. Él halló una respuesta en el profeta Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta del profeta, ¿cuál fue? Heme aquí. Envíame a mí. Quizás a lo mejor el profeta seguramente, delante de él, delante del profeta Isaías, había una visión muy difícil. Iba a ser enviado a un pueblo muy rebelde, que no quería escuchar la palabra del Señor y las advertencias del Señor. Pero él dijo: aunque no me sienta muy capaz de hacerlo, aunque quizás puedan haber otros que estén mejor preparados que yo, pero heme aquí, cuenta conmigo, yo quiero obedecer. Lo que nos habla de disposición. Y Dios está esperando, más que resultados, lo que está esperando son respuestas de parte de su pueblo, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor. Y esto es algo importante para nuestra vida. Como dice el apóstol Santiago, que no debemos ser solamente oidores de la palabra que nosotros recibimos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra que recibimos. El Señor habla, su pueblo tiene que responder. Dios habla, Dios se comunica hoy o no. Sí. ¿Y cómo se comunica? A través de su palabra. Dios habla hoy a su pueblo. Y continuamente Dios está hablando a su pueblo. Pero tiene que haber una respuesta por parte de nosotros. Cuando somos convencidos de parte de Dios de lo que Él nos está hablando, nosotros, aunque en ese momento no nos veamos capacitados quizá para la tarea que Él nos está encomendando, lo que Dios está buscando, más que capacidad, está buscando disposición. Una persona que esté dispuesta a ir y a proclamar el mensaje del Evangelio. Y me gustaría que viéramos esto, no en el profeta Isaías, sino en un personaje del Nuevo Testamento que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, Ananías. Un discípulo de Cristo en Damasco que escuchó la voz del Señor y respondió también: heme aquí. Así que vengan conmigo, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer del 10 en adelante. Preguntas y respuestas. Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él que respondió: fíjense la respuesta de Ananías cuando escucha la voz del Señor. El Señor todavía no le ha dicho lo que quiere hacer con él, pero él ya le está diciendo al Señor: aquí estoy. Muchas veces nosotros, o en este caso yo, lo quiero al revés. Primero quiero que el Señor me diga lo que quiere hacer y luego digo: heme aquí o no. Porque cuando ya me dice la tarea, pues entonces ya digo si estoy dispuesto o no estoy dispuesto, ¿no? No sé, en tu caso quizás no, pero a mí me ocurre a veces. Bueno, Señor, primero dime
¿Qué es lo que quieres hacer? Y luego te diré si estás dispuesto o no. No, aquí hay un discípulo dispuesto, preparado. No sabemos en ese momento lo que Ananías estaba haciendo. Si estaba orando, si estaba caminando por las calles, no sabemos. Lo único que nos dice las Escrituras, el autor Lucas, es que en Damasco había un discípulo. Pero un discípulo dispuesto. Un discípulo disponible para el Señor las 24 horas del día. Estuviera en su lugar de trabajo o estuviera donde estuviera durante el día, había una disposición. Es decir, el Señor miró sobre Damasco y había más discípulos. Sí, había muchos más discípulos, porque el versículo 19 del capítulo 9, ¿qué nos dice? Habiendo tomado aliento, en este caso Saulo, dice, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días ¿con quién? Con los discípulos en Damasco. ¿Había más discípulos en Damasco? Sí. ¿Pero a quién llamó el Señor? A Ananías. ¿Por qué llamó a Ananías y no a otro? No lo sé. Las Escrituras no nos dicen nada, por lo tanto nosotros tampoco ahora vamos a intentar sacar del texto algo que el texto no nos quiere decir. Lo único que nos dice es que en Damasco había muchos discípulos. Pero para esta tarea en particular, el Señor pone sus ojos en Ananías. Quizás a lo mejor no sabemos. No era la persona, a lo mejor, a los ojos del hombre, mejor cualificada para esta tarea. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Ananías era una persona que estaba disponible y estaba dispuesta para el Señor. Y eso es lo importante. ¿No sería bonito también? Porque podemos... ¿Qué tiene que ver este texto conmigo, con mi situación particular? Bueno, pues tiene mucho que ver este texto para nosotros. Porque cuando el Señor, quizás no en Damasco, sino cuando el Señor mira en Ceuta, porque quiere llevar a cabo una tarea, quiere llevar el Evangelio, quiere llevar las buenas nuevas de salvación a alguien, ¿el Señor usa ángeles? No. ¿Quién usa el Señor? Personas como tú y como yo, débiles, personas con luchas, pero estamos disponibles para el Señor. Y eso es lo importante. A veces estamos esperando o nos ponemos nosotros un estándar para servir al Señor o para ser usados por el Señor. No, hermano, el Señor quiere usarte a ti y me quiere usar a mí. Y en este caso, en Damasco, el Señor quería hacer una obra maravillosa en la vida de Saulo. Ya estaba haciendo algo maravilloso en la vida de Saulo. Pero el Señor quería terminar de completar lo que ya había iniciado en Saulo en su camino a Damasco. Recuerda la historia de Saulo, cómo se convierte al Señor. Y dice las Escrituras que había entonces un discípulo llamado Ananías. Qué interesante, había un discípulo. Pero no solamente, como Manolo compartía, ¿no?, el domingo pasado cuando presidía, dispuestos, ¿no? Dice, mi corazón está dispuesto, Señor, para cantar y entonar salmos. Despierta, alma mía. Hermanos, tenemos que estar dispuestos para cantar y alabar al Señor, y tenemos que estar dispuestos durante el día para cuando el Señor nos hable y nos dé instrucciones para compartir el Evangelio con alguien. ¿O es que no piensan que en esta ciudad hay muchas personas que están, por ejemplo, quizás como Saulo, que está esperando que alguien le hable y pueda recobrar la vista? ¿O no piensan que hay muchos etíopes por ahí que están leyendo las Escrituras pero no entienden lo que leen porque no hay nadie que les enseñe? ¿O no piensan que hay muchos así en esta ciudad, al igual que también cuando leemos los relatos de Hechos de los Apóstoles? Claro que sí. Hay muchas personas en esta ciudad que quizás, como el etíope, quizás a lo mejor como Saulo o como otros personajes, sinceramente ellos están clamando y están buscando ayuda del Señor. Y yo lo creo firmemente, que Dios todavía tiene mucho pueblo en esta ciudad. Todavía hay mucho pueblo en esta ciudad que el Señor quiere rescatar de las tinieblas y llevarlos al reino de su luz. Y tenemos que tener eso claro, tenemos que tener esa convicción en nuestros corazones de que Dios tiene todavía mucho pueblo en esta ciudad, que hay muchos todavía jóvenes, niños, ancianos
que tienen que invocar el nombre del Señor para ser salvos. Así es. Pero, qué bueno que cuando el Señor mira sobre Damasco, hay una persona dispuesta. Dios habló. ¿Encontró respuesta? Al igual que con Isaías. ¿Recuerdan de Isaías? Isaías, la tarea que hay por delante es una tarea muy difícil. ¿Quién irá por nosotros? Y él dijo, bueno, heme aquí. Aquí estoy. Fíjense que Ananías fue usado por el Señor para mandarlo donde estaba Saulo, para que recobrara la vista y para enseñarle seguramente también los caminos del Señor. Y luego vemos, ¿verdad?, a Saulo, el gran apóstol de los gentiles, pero también gracias a personas que estuvieron dispuestas a pagar un precio para acercarse a esas personas y hacer lo que el Señor quería que hicieran. A partir de este momento ya desaparece Ananías de la historia y Pablo es el que ahora toma todo el control de la historia. ¿Pero qué? Ananías fue muy importante en los planes del Señor para Saulo, porque estuvo dispuesto. Él sabía que este hombre, Saulo, vino a Damasco no precisamente para ser amigo de los creyentes. Él venía ¿para qué? Para arrestar y para tomar a todos aquellos que habían abrazado el camino de la fe. Así que no piense que fue algo difícil, que algo fácil para... Pero sin embargo, lo más importante que aquí es que cuando Dios habla, tenemos que responder. Hay que responder. Hay que decir, Señor, heme aquí. Señor, yo esta semana, o de aquí hasta que termine el año, Señor, heme aquí. Tú sabes, esta ciudad tú la conoces, tú conoces cada familia, tú conoces cada hogar. El Señor no tiene necesidad de que nosotros le digamos lo que está pasando en tu casa. El Señor mira y sabe lo que pasa en luz y lo que pasa en tinieblas. Él conoce esta ciudad. Y sabe realmente las personas que están buscando de verdad. Pero Dios quiere usarte a ti. Y Dios quiere usarme a mí. Para poder llevar este mensaje de salvación. Para poder llevar esta palabra de bendición y de salvación a las personas que están buscando al Señor. Dios habla. Y me pareció interesante y quiero compartir con vosotros algo que leí en un devocional durante esta semana acerca de este texto, cuando dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión Ananías. Es decir, Dios habló, dice así. Nos podemos encontrar obviamente con un problema muy grave. O Dios no llama hoy en día y con tanta frecuencia como solía hacerlo. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos a Dios hablando de una manera natural y con mucha frecuencia a sus discípulos. Dice, o Dios no llama hoy con tanta frecuencia como solía hacerlo antes, o cuando Él llama no se escucha con tanta facilidad como antes. ¿Cuál será el problema? ¿O es que Dios no habla con tanta facilidad como hablaba antes? ¿O será que cuando Él habla no se escucha tanto como se escuchaba antes? Porque a mí me parece muy interesante que el Señor le habla a Ananías, Ananías, y él responde, heme aquí. De una forma muy natural. Hoy en día, 7 pasos para escuchar a Dios. 7 pasos para escuchar y discernir la palabra cuando Dios habla. Y no digo que esos libros y sus autores evidentemente tengan muchas cosas que aportar y enseñar. Yo no sé Ananías cómo aprendió a escuchar la voz del Señor. Lo que sí sé es que él respondía cuando escuchaba la palabra del Señor. Y yo quiero que en mi vida y en la vida de esta comunidad, de esta iglesia del Señor, que Dios ha puesto aquí para ser luz y bendición, cuando el Señor hable, hayan personas dispuestas a decir, heme aquí, Señor. Cuenta conmigo. Quizás a lo mejor, seguramente no tengo la mejor preparación para esto, pero tengo un corazón dispuesto.
Y eso es lo que Dios está buscando, un corazón dispuesto y disponible para Él. Porque servir al Señor no se trata de día y de horarios. A veces pensamos, bueno, yo sirvo al Señor en la escuela dominical, 1 hora a la semana. No, hermano, servir al Señor no tiene nada que ver con horarios ni con días de la semana. Servir al Señor es todos los días de la semana, todas las horas, estar dispuesto para cuando el Señor demande de mí para hacer alguna tarea. Evidentemente, después hay tareas específicas dentro de la comunidad donde tenemos que trabajar para el Señor. Pero no significa que yo ya terminé mi trabajo en la iglesia y ya me desconecto completamente del Señor. No, tenemos que estar durante toda la semana con nuestros oídos bien abiertos, porque a lo mejor en mi lugar de trabajo, mientras estoy ahí haciendo factura, a lo mejor el Señor en ese momento quiere darme una palabra para alguien que está ahí en el lugar de trabajo. ¿O no? Amén. Y para eso tenemos que estar dispuestos a escuchar. Ahora, en mi caso, por ejemplo, quizás a lo mejor no escucho con tanta frecuencia cuando Dios habla en mi vida, porque quizás a lo mejor me escucho mucho a mí mismo. No sé si te pasa a ti, pero muchas veces el problema es que nos escuchamos mucho a nosotros mismos. Y a veces no para cosas buenas. O a lo mejor escuchamos más la opinión de otras personas. Y eso poco a poco apaga la voz de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque escuchamos más a otras personas o nos escuchamos mucho a nosotros mismos. Entonces, no escuchamos a Dios. Y no digo que no tengamos que escuchar a otras personas. No digo que no tengamos que escucharnos a nosotros mismos, porque ¿sabes con quién hablas más durante el día? ¿Con quién? ¿Contigo mismo o no? ¿O no te hablas? Mucho contigo mismo. Hay algunos que más y otros que menos, pero te hablas mucho a ti mismo. Y a veces nos hablamos mucho a nosotros mismos o escuchamos más la opinión de otras personas, pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere decir? Porque eso es realmente lo importante. Así que lo que tenemos que aprender es a escuchar a Dios. Que la primera palabra que yo escucho al levantarme, ¿qué sea? Que sea la palabra del Señor. Que no sea la opinión de ningún hombre. Que no sean las noticias de este o de aquel, no. Que al levantarme, Señor, por la mañana, lo primero que quiero escuchar, las primeras palabras que yo quiero que entren por mis oídos, quiero que sea tu palabra, Señor. Y que esa palabra que tú me hables durante todo el día esté gobernando mis pensamientos y esté gobernando mi corazón. No las preocupaciones y los afanes de esta vida que gobiernan mi corazón y que tapan mi oído a lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y quizás Dios te está hablando. ¿No penséis que Dios ahora está hablando a su pueblo? Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, hoy nos ha hablado por medio del Hijo, por medio del Verbo encarnado. Dios habla hoy. Pero Dios habla y Dios espera una respuesta de parte de su pueblo. Aunque quizás a lo mejor todavía no entendamos todo lo que Dios quiere hacer. Pero, Señor, aunque todavía no entiendo todo lo que quieres hacer, lo que sí quiero decir hoy es que estoy disponible. Es que quiero que cuentes conmigo. Que cuando tú mires, como miraste en Damasco, encontraste un discípulo bien dispuesto para recibir y escuchar la voz del Señor. Y si hay algo importante que las iglesias del Señor necesitan hoy, no es escuchar palabra de hombre, es escuchar palabra de Dios. Necesitamos palabra de Dios. Así que, ¿estamos dispuestos a escuchar? Cuando Dios habla, evidentemente tenemos que estar dispuestos a escuchar.
encontrarse con Dios para encontrarnos con las personas. Esa es la finalidad. Encontrarme con Él para luego encontrarme con la gente, con las personas que están a mi alrededor. Eso es lo que el Señor hace. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando recibe una visión también de animales que descienden del cielo. ¿Recuerdan? Él no entendía muy bien lo que el Señor estaba tratando de comunicarle. Dios quería abrir una puerta grande para los gentiles. Dios quería mostrarle a Pedro que su salvación no solamente era para el pueblo de Israel, sino que su salvación es para todas las naciones de la tierra. Y Pedro en este caso, no entiende muy bien lo que el Señor quiere hacer. Seguramente está intentando asimilar en su mente lo que Dios está tratando de enseñarle. Y él no se da cuenta, evidentemente, hasta que llega a casa de Cornelio y allí él dice, uy, verdaderamente ahora entiendo lo que Dios quería hacer. Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo la visión. Ahora entiendo lo que Dios me quería decir. Pero ¿cuándo lo entendió? Lo entendió mientras él iba dando pasos de obediencia y pasos de fe. A veces queremos que Dios nos diga todo lo que quiere hacer, entender y asimilar en nuestra mente ya todo para obedecer. No, hermano. Mientras vas recibiendo lo que Dios te está hablando, ve dando pasos de fe y de obediencia. Y conforme vas dando esos pasos de fe y de obediencia, Dios irá mostrándote más y más acerca de lo que Él quiere hacer. ¿Dónde estaba Pedro en ese momento? Bueno, él estaba encontrándose con Dios. Pero luego, ¿con quién se encontró Pedro? Con las personas. Esa es la clave. ¿Tú sabes para qué nosotros vamos al lugar secreto? Vamos a encontrarnos con Dios, evidentemente, porque le necesitamos. Pero ahí Dios hace conexiones. Empieza a hacer conexiones con gente. Dios ya tiene en mente a Cornelio. Dios ya ha escuchado la oración de Cornelio. Y quiere usar a Pedro para llevarle a la casa de Cornelio para que hable las palabras de salvación. Y Pedro está allí. ¿Estará dispuesto Pedro ahí? Dios quiere hacer algo nuevo. A veces nos cuesta mucho asimilar las cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Como en este caso, con Pedro. Le costaba mucho asimilar todo lo que Dios quería hacer. Y a veces nos pasa a nosotros también. Nos cuesta mucho asimilar las cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero hermanos, todo lo que Dios quiere hacer en tu vida es bueno. Es bueno, aunque al presente quizás no tengamos toda la información, porque mira, el único que tiene toda la información, ¿sabes quién es? Es Él. Él es el que tiene toda la información. Nosotros tenemos parte, lo que Él nos quiere ir revelando durante el camino. Pero Él tiene toda la información, Él sabe lo que quiere hacer. Pero estamos nosotros dispuestos. Pedro está encontrándose con Dios y luego Pedro va a encontrarse con Cornelio. La orden del Señor a Pedro fue: levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Que el Señor nos ayude. Dependemos completamente de la guía del Señor. Pero nuestra respuesta sea: heme aquí. Eso es todo lo que Dios quería escuchar de Ananías. Heme aquí. Heme aquí. Una respuesta. Dios habla, dispuestos a escuchar. Pero no basta simplemente con escuchar. Hemos leído en el versículo 10 que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. ¡Qué buena disposición! Dios quiere encontrar esta mañana gente como Ananías. Que tu corazón ahora mismo esté diciéndole al Señor: Señor, heme aquí. Cuenta conmigo. No un día a la semana, una horita para hacer esto. No. Cuenta conmigo. Los 7 días de la semana, cuenta conmigo. Heme aquí, porque dispuesto estoy.
Y cuando Ananías respondió, heme aquí, dice que el Señor entonces le dio una orden. Le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Ves? Ahora el Señor, una vez que Ananías le ha dicho, heme aquí, estoy disponible, ¿qué hace el Señor? Le revela lo que quiere hacer. Por eso la primera respuesta que el Señor está esperando de nosotros cuando Él habla, no es, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? No, es decirle primero, heme aquí. Y una vez que el Señor ve que con un corazón sincero nosotros le hemos dicho, Señor, ¿puedes contar conmigo? Entonces el Señor ahora le dice, Ananías, ¿puedo contar contigo? Sí. ¿Estás dispuesto? Sí. Pues mira, esto es lo que quiero hacer. Levántate, y le da unas instrucciones muy específicas. Le muestra un GPS. Le dice exactamente a dónde tiene que ir. El Señor, con mucho detalle, ¿no te parece curioso en estas cosas? El Señor no se le escapa ninguno detalle de esto. Le dice exactamente, como hemos leído aquí, ve a la calle que se llama derecha. Imagínate que tú estás en Ceuta y de repente, porque vamos a hacer de esto algo práctico, no nos vayamos a las nubes como si esto fuera, vamos a bajar los pies a la tierra y vamos a imaginarnos a Ananías en Ceuta. Y de repente escucha la voz del Señor, Ananías, y Ananías dice, ven aquí, Señor. Y le dice el Señor, Ananías, ve a la calle, vamos, una calle de aquí de Ceuta. ¿Cuál es tu calle, José? Marina Española. Ve a la Marina Española. Número 23, primero derecha, porque allí hay una persona que se llama Juanito, que está orando y está esperando que alguien vaya para hablar. Y Ananías, en este caso, imagínate, va caminando por Marina Española, buscando ese número, porque aquí el Señor dice, ve a la calle que se llama derecha. Una vez que llega allí, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí él ora. Le da instrucciones muy específicas de dónde tiene que ir. Y allá va él. ¿No pensáis que Dios puede hacer lo mismo hoy? Sí. No es que lo puede hacer, es que lo hace. Y quizás a lo mejor tú lo has experimentado en alguna ocasión. Pero quiera el Señor que esto se repita. Y que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana podamos tomar el compromiso con el Señor de decirle, Señor, de aquí hasta que termine el año, dame un Cornelio, dame un etíope, dame a uno en esta ciudad que se llame como se llame, que esté buscando de verdad. Y aunque mira, te puedo decir una cosa, el Señor hasta te puede decir exactamente la calle, que es, el número, la letra, y te puede llevar directamente a la casa donde es, y vayas ahí a proclamar el Evangelio de Jesús. Y la sorpresa de Pedro, por ejemplo, en este caso, cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio ha invitado a toda su familia. No está solamente Cornelio, que es el que ha recibido la visión, no, Cornelio hace una invitación a toda su familia, toda la familia allí esperando. Y allí llega Pedro. Pedro, háblanos, porque aquí estamos preparados, dispuestos para escuchar la palabra del Señor. ¿Y por qué hay gente dispuesta para escuchar la palabra del Señor? Porque hay gente dispuesta a escuchar a Dios, y ahí donde el Señor dice que tenemos que ir. Así que Dios despierte esa pasión en nuestros corazones y nos ayudes en este año. Tú tienes que tomar un compromiso con el Señor, no conmigo, con el Señor. Yo lo voy a tomar y le voy a decir, Señor, de aquí hasta que termine el año, yo quiero encontrar a uno nada más, no 20, 30, 40, no, uno nada más. Dame uno, Señor, en esta ciudad, que tú sabes que está invocando tu nombre, que está leyendo las Escrituras y quizás no la entiende porque no hay nadie que les explique, como el etíope. Leía un pasaje de las Escrituras de Isaías y decía, pero ¿de quién habla? ¿Del mismo? ¿Habla de otro? Y así hay muchas personas también que quizás están leyendo las Escrituras pero no saben interpretarlas. Y Dios quiere usarte a ti, me quiere usar a mí, no quiere usar ángeles, a ti, personas de carne y hueso, con debilidades, con
con muchas cosas que todavía el Señor necesita transformar y cambiar nuestras vidas, pero hermano, no debemos pensar que por eso ya yo tengo que esperar. No, desde ya el Señor quiere usarnos a nosotros. Que el Señor lo haga en cada una de nuestras vidas. Que el Señor lo haga. Y que, como he leído, ¿no? O Dios nos llama hoy con tanta frecuencia como lo solía hacer antes, o quizás sus llamadas no se escuchan tanto como se escuchaban antes. Y hoy el Señor está llamando, ¿eh? Esto no es palabra de hombre. Y esto Dios lo habló primero a mi corazón, y yo he querido tomar el compromiso con Dios de hacerlo. Y esto no es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Y Dios hoy está llamando y espera una respuesta, evidentemente, de parte de su pueblo. Quizás a lo mejor tú no vas a entender todo lo que el Señor quiere hacer. Todavía a lo mejor el Señor no te va a dar toda la información que solamente Él tiene. Pero el Señor lo primero que está esperando de nosotros, antes de darnos las instrucciones, es mirar nuestra disposición. Porque para eso vengo el domingo, porque quiero escuchar a Dios, quiero recibir su consejo y quiero obedecer. Así que Ananías escucha al Señor: Señor, heme aquí. El Señor le da instrucciones acerca de dónde tiene que ir. ¿Y ahora qué hace Ananías? Una vez que ha escuchado al Señor, veamos lo que dice. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Ananías? Está un poco reflexionando, ¿no? Y no está mal reflexionar un poco acerca de lo que el Señor te está hablando. A veces, evidentemente, hace falta una meditación personal acerca de lo que Dios está intentando hablar a nuestra vida. O quizás a lo mejor, no sabemos, Ananías está intentando poner alguna: bueno, Señor, pero ¿tú estás seguro? ¿Sabes de quién estás hablando? Oye, no tiene que ser fácil, ¿eh? Ponte en el lugar de Ananías, que tiene que visitar a una persona que está arrestando a los creyentes, que está llevando a la cárcel a todos los que han abrazado el nuevo camino. Entonces, si tú te pones en el lugar de Ananías, pues, oye, esta respuesta pues tiene un poco de lógica, ¿no? Bueno, Señor, luego vamos a ver el resultado, porque el resultado de todo esto tiene que ser la obediencia. Es lo más práctico, es a donde el Señor nos quiere llevar. El resultado de esto tiene que ser la obediencia. Y luego vamos a ver que en la vida de Ananías el resultado fue la obediencia, porque fue. Eso es lo importante, que fue. Pero él tuvo que reflexionar. Y a veces, hermanos, Dios habla, Dios nos va revelando lo que Él quiere hacer en nuestra vida, pero es importante que nuestra mente vaya asimilando la verdad, vaya asimilando lo que Dios está diciendo. Es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos hoy recibiendo la palabra del Señor, pero luego necesitamos una meditación personal con el Señor, ¿o no? Tú hoy recibes la palabra, pero esta palabra luego tú la tienes que llevar al lugar secreto y tener una meditación personal. Señor, ¿qué quieres decirme con esto a mí? ¿Qué es lo que este texto tiene que decirme a mí? Por eso es importante la meditación y la reflexión personal, pero en la intimidad, cuando nadie nos habla, cuando no escuchamos ningún ruido, en la intimidad con Dios. Señor, esta palabra que yo he recibido hoy, ¿qué me quieres decir a mí? En particular a mí. Tú hablaste a Ananías, pero a mí, ¿qué me quieres decir con este texto? Lo que pasa, como dije al principio, ¿no? Por lo menos en mi caso, te levantas por la mañana, a veces tienes todavía cosas o del trabajo, o tienes en tu cabeza todavía cosas, y te levantas y no hay un momento para la reflexión personal, para la meditación personal con el Señor en lo secreto, para que esa meditación, reflexión que nosotros tomamos en la mañana sea lo que gobierne nuestra vida y gobierne nuestros pensamientos. Pero a veces yo entiendo que la vida
nos empuja tanto y quiere meternos tanto estrés en nuestra vida que no hay tiempo. Escuchamos mucho a la gente, escuchamos mucho la opinión de las personas, nos escuchamos mucho a nosotros mismos, pero no tenemos un momento de tranquilidad, de pausa y de decir, Señor, háblame, porque tus palabras son vida y son paz. Háblame, por favor, porque necesito escucharte. Porque mira, uno de los problemas en la vida del creyente, uno de los estancamientos peores que hay es cuando dejamos de escuchar a Dios. No hay peor cosa en la vida de un creyente que deja de escuchar a Dios, que deja de escuchar la voz de Dios y solamente escucha la voz del hombre o escucha la voz suya. Pero Dios quiere de nuevo que nosotros como comunidad, como iglesia, como individuos, como hijos suyos, recuperemos de nuevo la sensibilidad de poder escuchar a Dios cuando habla nuestra vida de una manera personal. Porque te digo una cosa, ¿tú quieres un avivamiento? Yo creo que el avivamiento empieza cuando nosotros empezamos a escuchar a Dios. Ahí empieza el avivamiento, ahí empieza la renovación espiritual en nuestro corazón, cuando escuchamos a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que volvamos de nuevo a escucharle. Dios habla dispuesto a escuchar. Dios habla dispuesto a reflexionar, dispuesto a pensar detenidamente en lo que Dios está hablando. En este caso, Ananías está intentando asimilar la verdad. Seguramente que muchos sentimientos se están aflorando en su vida, ¿o no? ¿No piensan que aquí Ananías hay sentimientos, emociones en su vida? ¿Pensáis que sí o que no? Sí, porque era una persona de carne como tú y como yo, ¿eh? Así que Ananías recibe la verdad de Dios, está intentando asimilarla y en ese momento sus emociones empiezan a florecer y quizá a lo mejor un poco de miedo, pero Señor, es que mira a este hombre, o no ocurre eso en nuestra vida. Es que hermanos, cuando Dios habla, nuestras emociones, nuestra vida, porque somos también seres emocionales, ¿no ocurre eso también en tu vida? A veces a lo mejor estás en el lugar secreto alabando al Señor y Dios te habla y empiezas a llorar, a lo mejor porque sientes que Dios está ahí abrazándote, está hablándote, está dándote una palabra de ánimo, está levantando, restaurando tu vida, y es evidente. Y ojalá que esas emociones nunca se apaguen, ¿eh? Porque dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro corazón. Gracias que Ananías escuchó la voz del Señor y no endureció su corazón. Gracias que Pedro escuchó la voz del Señor y no endureció su corazón. Gracias que Felipe escuchó la voz del Señor y no endureció su corazón. Porque no hay peor cosa que el corazón se vuelva como una piedra. Y Dios habla, y es como a los niños pequeños cuando le hablan y le entra por un oído y por otro le sale. Hay un orificio, no sé, en los niños, todavía la ciencia no ha sabido qué es. Hay niños que le entran una cosa por un oído y una facilidad para que le salga por el otro. Pero mira, hermanos, que cuando el Señor hable, lo que entre por un oído llegue a la mente lo asimile, baje al corazón, las emociones empiecen a moverse y como resultado nuestra voluntad sea persuadida y obedezcamos al Señor. Amén. El Señor haga eso en nuestra vida. Y a veces nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y entender el estado en el que estamos. Señor, yo sé que tú hablas, pero mi corazón quizá a lo mejor se ha vuelto muy duro, o a lo mejor mi corazón tiene que asimilar y darle muchas vueltas a las cosas, lo que tú dices, quiere razonar muchas cosas. Es bueno, como Ananías, como Pedro, cuando el Señor les habla, que ellos por un momento estén intentando asimilar lo que Dios quiere hacer. Eso es normal, aquí no hay falta de fe, ni mucho menos. Evidentemente, mirate que el Señor le dice a Agustín, quiero que vayas a tal fulanito me dé un prenda de estos buenos. Y Agustín dice, deme aquí, Señor, pero que no veas dónde me estás mandando. Y es normal que esos sentimientos, no, afloren, no vea. Ese sí es el peor del barrio. Si no vea quién es. Lo que sí sé es que Dios es el mismo. Que el Dios de Ananías
es el Dios a quien yo sirvo. Que el Dios Ananías es el Dios que está con nosotros. Y Él puede hacer las mismas cosas. Quizás a lo mejor lo quiere hacer de una forma diferente, evidentemente, porque esa es la multiforme gracia del Señor. Es decir, que Dios no hace siempre las cosas de la misma manera. Lo que Dios quiso hacer con Ananías, no necesariamente a lo mejor lo quiere hacer igual con nosotros. Pero ¿sabe lo que Dios sí quiere encontrar aquí? La disposición que tuvo Ananías. Eso sí. Así que escuchamos a Dios, asimilamos, reflexionamos, los sentimientos empiezan a salir, las emociones a veces chocan, sí, no, pero Señor, Saulo, esto, lo otro, para allá, para acá. Pero vamos a lo realmente importante, que dice el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por nombre. ¿Ves cómo Dios está revelándole paso a paso a Ananías lo que Él quiere hacer? El Señor no empezó esto y luego Ananías dijo: heme aquí. No, Él dijo: heme aquí, y luego el Señor, en un diálogo que entra Dios con su discípulo, uno va hablando, otro va respondiendo, Dios va hablando, el discípulo va asimilando, y Dios va mostrando cada vez más acerca de sus planes con Saulo. ¿Y qué nos dice el versículo 17? ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cómo empieza? A ver, que alguien lo lea. ¿El resultado cuál fue? Fue más sencillo. Obedeció. Sencillamente podríamos decir: obedeció. Dice las Escrituras: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. ¿A quién enviaré? ¿Recuerdan? En Romanos leímos: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Ananías? Saulo, el Dios que se te apareció en el camino es el Dios que también se ha aparecido a mi vida y me ha enviado a darte estas palabras para tu vida. Dios me ha enviado para que recibas la vista y seas llenado del Espíritu Santo. Y dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El resultado, cuando Dios habla, debemos estar dispuestos a obedecer, dispuestos a escuchar, dispuestos a reflexionar y a pensar lo que Dios está hablando en una meditación personal e íntima, pero como resultado de esa meditación personal e íntima con Él acerca de lo que está hablando en mi vida, no puede haber otro resultado. El resultado tiene que ser la obediencia, porque cuando hay obediencia hay bendición del Señor, siempre. Y tú lo sabes porque lo has experimentado en tu propia vida. Cuando has obedecido, la bendición del Señor ha estado sobre ti. Y este es el resultado que yo quiero para mi vida. Lo práctico. No quiero quedarme con esa meditación que el Señor me ha dado, con esa visión que el Señor me ha dado, quedarme ahí en una nube reflexionando. No, no. El Señor quiere que eso que ha sido dado en el cielo baje a dónde? A la tierra. Y esas conexiones que tenemos con Dios puedan convertirse en conexiones prácticas con las personas, con los unos y con los otros, para llevarles palabras de bendición y para llevarles una palabra
de salvación. El resultado fue que obedeció. Es decir, Ananías era un discípulo en Damasco, no simplemente tenía un horario. Cuando le llamó el Señor, no, que ahora mismo no puedo. Señor, busca otro. O es que yo te sirvo a ti, pero yo te sirvo los martes. O yo te sirvo el domingo. Llámame otro día de la semana. No, Ananías, cuando el Señor le llamó, dijo, eso es lo importante. Que cuando el Señor te hable, que cuando el Señor te llame, lo primero que hay que decir, cuando tú dices heme aquí, ya empieza la maquinaria del Señor a ponerse en marcha. Así que lo que el Señor está buscando en esta mañana, sencillamente de nosotros, que tengamos una buena disposición para escucharle a Él, que tengamos una buena disposición para reflexionar y pensar lo que Dios habla, y como resultado haga una obediencia práctica que redunde en bendición de aquellos a los que somos enviados. Gracias que Jesús estuvo dispuesto a escuchar. Gracias que el Señor Jesús estuvo dispuesto también a reflexionar y a pensar en lo que tenía por delante, pero ¿cuál fue el resultado? La obediencia. Obediencia. Y el resultado, tú y yo. Así que vamos a orar y vamos a meditar un momento en el Señor. Y vamos a pedirle al Señor que bendiga esta palabra en nuestra vida. Y le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero tomar, si quieres, si no quieres, no hace falta. Ni siquiera tienes que ponerte de pie ni hacerlo con voz audible. Sencillamente el Señor conoce tu corazón. Pero yo sí lo he tomado ese compromiso. Yo quiero que de aquí hasta que termine el año el Señor me dé un Ananías. El Señor me haga de mí un Ananías y me dé un Saulo, me dé un etíope, me dé alguno que esté por ahí por la ciudad caminando y que está invocando el nombre del Señor, que Dios me ayude, me haga sensible, dispuestos a obedecer y acercarme a esa persona y decirle, el Señor me ha enviado para darte palabras de salvación. Y te vas a llevar cada sorpresa, vas a ver cada milagro, vas a ver cada bendición de parte del Señor en tu vida. Porque cuando obedeces, la bendición empieza a perseguirte. Cuando obedeces, la bendición del Señor alcanzará tu vida y alcanzará tu casa. Cuando obedeces. Y obedeces a lo mejor incluso planes como los de Ananías, que era, cuidado, no era sencillo. Pero qué buena disposición de corazón. Oramos y pedimos al Señor que nos ayude. Señor, estamos ante ti. Estamos ante tu palabra viva. Estamos y hemos abierto las Escrituras y hemos hecho una meditación, Señor, de ella. Y queremos pedirte en esta mañana, Señor Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo tú remuevas y sacudas nuestra vida, Señor, para poder ser de nuevo sensibles a la voz de tu Espíritu, poder ser sensibles cuando tú hablas, que podamos recuperar de nuevo la sensibilidad, Señor, en nuestro espíritu de poder escucharte, Señor. Y luego de haber escuchado, llevar una meditación personal, una reflexión íntima contigo, Señor, en nuestro lugar secreto, para que tú sigas confirmando tu palabra en nuestra vida. Señor, el resultado que se vea en nuestra vida sea la obediencia, Señor. Queremos ser obedientes a ti. Queremos obedecer tu palabra. Queremos obedecer cuando nos hablas. Y por eso, Señor, en esta hora, nosotros como iglesia, como cuerpo tuyo aquí en Ceuta, al igual que cuando miraste en Damasco, cuando mires en Ceuta, Señor, puedas encontrar hombres y mujeres que están dispuestos y que dicen, heme aquí, Señor. Queremos que te muevas en esta ciudad, Señor. Queremos que te muevas en las calles, en las plazas y en las barriadas de esta ciudad, Señor. Y queremos pedirte que nos hagas partícipes de este movimiento, Señor. Que tú nos lleves, Señor, por las calles de esta ciudad, Señor.
y tú nos des las instrucciones, Señor, que necesitamos para poder proclamar la palabra de vida. Que estemos dispuestos a tiempo y fuera de tiempo. Señor, que nuestro servicio a ti no esté limitado a un día y a una hora a la semana. Que nuestra disposición, nuestro servicio a ti sea todos los días de la semana, Señor. Que estemos dispuestos, que recuperemos de nuevo, Señor, esa sensibilidad de escucharte a ti. Y escuchar menos a los hombres, escucharnos menos a nosotros mismos, Señor. Y que esta iglesia puede ser una iglesia que escucha cuando su Dios habla, una iglesia que responde cuando su Dios llama. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Señor, tú sabes la respuesta que hay en nuestro corazón. Tú no tienes necesidad, Señor, ni siquiera de que lo hagamos público. Lo que tú quieres realmente es que llevemos este mensaje a lo íntimo y en la intimidad contigo. Abrirte el corazón y decirte, Señor, quiero vivir para ti. Quiero dedicar mi vida completamente para ti. No quiero que nada me distraiga del llamamiento. Señor, quiero ser obediente a ti, Señor. Quiero que tú seas mi temor y no el temor de los hombres. Obedecerte a ti, Señor. Estar dispuestos a pagar el precio. Quizás, Señor, no estoy muy cualificado, muy preparado, pero, Señor, lo que tú estás esperando es disposición más que resultados. Y por eso, Señor, permítenos esta semana llevar este mensaje en la intimidad contigo y reflexionar cara a cara contigo y decirte con todo el corazón, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? ¿Qué quieres decirme con esto, Señor? No quiero que esta palabra, Señor, se haga olvidadiza en mí, Señor. Quiero que durante la semana tu Espíritu Santo la traiga a mi mente, de día y de noche, medite en ella, Señor, para hacer todo lo que ella dice. Visítanos, Espíritu Santo, esta semana. Visítanos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos ser revestidos del poder de lo alto para llevar tu palabra de salvación. Úsanos esta semana, Señor. Y que no tengamos ninguna duda cuando tú nos hablas y que podamos obedecer. Los resultados son tuyos. Nosotros, la obediencia. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso te pedimos, muévete en esta ciudad. Muévete en esta ciudad. Muévete, Espíritu Santo, en cada plaza de esta ciudad. Muévete en el vecindario donde estamos, en el vecindario donde tú nos has puesto y nos has plantado. Muévete, Espíritu de Dios, aleluya, en esos lugares, Señor, también. Y haznos sensibles a ti, para obedecerte y ser mensajeros. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian el mensaje de salvación. Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.